Bienvenidos a este espacio para cuestionarnos todo. ¿De dónde viene mi forma de ser? ¿Por qué creo lo que creo? En Aprender Conciencia, invito a especialistas y expertos en todo lo relacionado con el impacto que tuvo la infancia en nuestras vidas. Soy María Diego y te invito a escucharme cada semana. Muy bien, pues buenas noches y buenas noches a Hola. todos los que están aquí y gracias por la invitación, María. Feliz de tenerte. Gracias a todos los que se siguen conectando. Qué emoción dar a conocer tu proyecto y el mío y platicar un poco de esto. Por supuesto, bueno, yo creo que primero las damas, ¿no? Como siempre, como tiene que ser, de etiqueta. Súper, Oye, buenísimo. bueno, vamos a empezar contigo. Yo empecé a oír tu podcast, pero quiero preguntarte de dónde surge tu podcast, por qué surge. Creo que surge como una especie como de crisis, ¿no? Que tuviste y dijiste, tengo que comenzar a hacer algo, ¿no? Uf, Platícanos un poquito al respecto de el podcast Aprender Conciencia. pues mira, sí surge de una crisis existencial total que tuve y en el Ajá. momento más decisivo que he vivido, que fue justo cuando me convertí en mamá, que coincidió con una etapa que me fui a vivir fuera de la Ciudad de México, donde había vivido siempre. Y soy mamá y no tengo ni idea de qué estoy haciendo. Deja tú con mi hijo, que por supuesto no sabía, de mi vida. Como que me empezaron a entrar estas dudas de cómo es que ya llegué aquí y aquí se acabó. Porque eso sentía, como que pues ya tengo hijos, estoy casada, estoy aquí en mi casa y luego ¿para dónde voy? Y todos los planes que yo tenía y una carrera que pensé que eso era lo que yo quería hacer. Ujú. Bueno, pues me entraron todas estas dudas y cuando me di cuenta que no estaba disfrutando nada la etapa que tenía que vivir, porque no estaba viviendo en el presente, fue como que cuando me cayó el 20 de decir, no te conoces nada. Realmente por eso empezó el podcast, porque me di cuenta que no me conocía y nunca me había cuestionado, por supuesto, ni mi forma de ser, ni qué quería de mi vida, ni para dónde iba. Entonces, como que sí fue una encrucijada de decir, ¿a dónde vas y por qué? Más allá de para dónde, ¿por qué quieres lograr lo que quieres lograr? Y me surgió esta idea del podcast porque lo empecé en pleno 2020, octubre del 2020, que ya era pandemia. Plena pandemia. Y pues fue el medio de comunicación que estaba disponible. Entonces dije, pues mira, de sentarme en mi compu y conocer gente, a ver qué pasa. Y en pocas palabras, así surge Aprender Conciencia y le puse este título que al principio no me convencía mucho, pero como que quería unir un poco el aprender con conciencia de quién eres y conciencia de científico, porque entrevisto sobre todo a psicólogos, expertos y en gente especializada en temas de heridas de la infancia y de autoconocimiento y de indagar en ti, de conocerte y de sanarte para no pasar a tus hijos repite, o sea, los patrones que estás repitiendo tú, como que si tú te conoces y los sanas y los haces conscientes, pues no los pasas a las siguientes generaciones, que ese era o es mi objetivo con mis hijos hoy en día, que creo que pues el conocerte siempre va a sacar algo mejor para ti, tu familia y el futuro de tus hijos. Entonces es un poco mi objetivo, el sembrar la semillita en las personas de ve para adentro primero. Y bueno, por eso, ojalá hubiéramos tenido algo así cuando yo tuve a mis hijos, bueno, yo los tuve a los 34 años, pero bueno, obviamente cuando Uh-huh. yo los tuve, pues no había, yo creo que muchos de los que nos pueden escuchar, pues no, no tenían este tipo de ni herramientas, ni consultas, Sí, ni Google, no había absolutamente nada, eran nada más tus hijos y haz lo que Dios te dé a entender y a ver cómo lo hace. Aparte de los temas personales que tú puedes tener, tú como persona o también como pareja, ¿no? Digo, porque obviamente la vida cambia. Cuando tienes los hijos, tus roles empiezan total. a cambiar y todos sabemos eso. O sea, todos los que hemos tenido hijos, tenemos hijos. O sea, pues tu vida cambia 180 grados. Esa es la realidad. Sí, totalmente. Bueno, y el hecho de la vida en pareja, que también voy muy dirigida a adultos sobre todo, y más allá de si tienes hijos o no, hay gente que tiene 35, 40 o 50 años que nunca se ha cuestionado su forma de ser, de reaccionar, de lo que te detona, de
¿Me explico? Entonces va un poco más allá. Si no tienes hijos y estás viendo esto, pues antes de tenerlos, te serviría muchísimo el empezar a conocerte Ujú. realmente y ver tus sombras. Oye, y finalmente, ¿cuál, o sea, tu objetivo final con aprender conciencia, cuál es la meta final? O sea, es darle a la gente como herramientas para que pueda autoconocerse o que pueda transmitir un mensaje como más positivo a sus familias, o cuál es la meta que tienes con este proyecto? Mi meta es sembrar la semilla de la duda, en pocas palabras. Cada quien con su historia, cada quien con sus hijos o no hijos o su futuro, pero el sembrarte la semilla de quién soy realmente y de dónde viene mi forma de ser y mis creencias, pues va a cambiar todo alrededor de ti. Obviamente yo lo enfoco más a niños porque yo los tengo ahorita y están en una edad muy vulnerable que son clave los primeros 7 o 10 años, pero si logro sembrar en cualquier adulto que esté viendo esto o que sigue el podcast y demás, el duda un poco de todo lo que te han dicho, de todas las creencias que tienes, de tu forma de ser y a ver a dónde te lleva. Oye, bueno, ya es un largo camino el que llevas recorrido. Ya llevas muchísimos episodios, ya casi te podría decir que es casi una experta, pero ¿qué es lo que has aprendido en todo este viaje, desde el episodio uno hasta el último, que fue el pasado lunes? ¿Qué es lo que has aprendido en este viaje a lo largo del podcast? Mira, lo más que he aprendido es a dejar de juzgarme, cañón, a dejar de juzgarme por todo. Si ahorita me pongo a pensar de cómo empecé esto, que por supuesto no tenía ni idea de lo que estaba haciendo ni cómo hacerle, me Ujú. metí a Google a escribir podcast, ¿cómo lo hago? He aprendido a dejar de juzgarme, tal cual. Y creo que se ha visto reflejado en la relación que tengo con mis hijos, por supuesto con las personas que más son más cercanas a mí. Pero no sé, tú que eres papá ahorita, que tus hijos ya son adolescentes, casi adultos, platícame un poco tú cómo vives esta parte de la paternidad, que no tuviste estas herramientas como tú dices, cuando te convertiste en papá a los 34 años. Que te voy a decir, yo creo que también, y yo creo que algunas personas que nos están oyendo, es que tenemos una generación bastante particular, porque nuestros padres, como que no había esta comunicación, los padres tenían otra forma de pensar de la forma de pensar que tenemos que tenemos nosotros ahorita. Por ejemplo, antes los padres eran como un rol de proveedores. Llegaban, daban el cheque, ya Cañón. cumplimos, que les vaya muy bien y se acabó, ¿no? Oye, que cómo va el día en la escuela, pues quién sabe. Yo ya cumplí, ahí está el cheque, ahí no me molesten, Sí. yo ya cumplí como papá. Y yo creo que no, nuestra generación ya es una generación mucho más participativa, o por lo menos yo puedo decir mi caso, ¿no? Yo fui un papá, bueno, soy creo que todavía, un papá, pero muy presente. O sea, yo tengo unos gemelos, y desde que nacieron yo he estado siempre 100% ahí. O sea, yo cambié pañales, yo ahí estuve con ellos. Las veces que se fueron al hospital, cuando mi hijo Santiago se fue, digo, 2 veces, gracias a Dios, una vez se rompió el brazo, lo tuve que llevar, otra vez que le dio neumonía, estuve yo. O sea, todo el tiempo he estado ahí. Entonces, creo que he sido, la verdad es que un papá bastante presente. Pero ahora resulta que, o sea, he estado presente en muchas cosas, pero ahorita estamos viviendo una etapa, yo creo que una etapa muy complicada, difícil. Mis hijos tienen 18 años y están en la etapa, pues ya sabes, medio entre adulta, adolescente. Y yo Sí. creo que el mayor reto que yo y todos los papás, digo, no, ahora sí que no puede ser que hable nada más yo. O sea, todos los papás tenemos el mayor, el reto más grande es la comunicación. La comunicación es cómo le hago para comunicarme mejor con mis hijos, porque obviamente, pues tus hijos no quieren hablar contigo de sus temas, de sus Obvio. problemas, de lo que piensan. Pues ellos quieren hablar con sus cuates, con estar en el rollo, estar en la plaza comercial, estar en el celular, chateando, TikTok, lo que tú quieras. Y lo último que quieren, honestamente, pues estar con su papá o su mamá platicando de qué fue lo que les pasó el día de hoy. De repente se vuelven estas conversaciones de monosílabos. ¿Cómo te fue en la escuela? Bien. Oye, ¿qué tal va todo? Bien. O sea, y
Su mamá, por Sí, ejemplo, siempre les dice, oye, pero platícame más, platícame los detalles y qué pasó y dime, y la maestra. Entonces, pues es un tema yo creo que de más esfuerzo de parte de nosotros los papás hacia los hijos que viceversa, porque obviamente yo creo que yo creo que tú que tienes más herramientas para comunicarte mejor con ellos. Y es difícil, ¿eh? Digo, no estoy diciendo siéntate y ya, y platicas, no, o sea, es claro. un tema difícil porque tú también te puedes llegar a desesperar de que de repente después tú quieres tener estos momentos de perlas de sabiduría para compartir con ellos y de repente, papá, bájale, espérate, me voy, quiero ir al cine con mis cuates. Entonces yo creo que tienes que ser una persona bastante paciente. Claro, te puedes leer todos los libros de paternidad, que hasta a mí me ha pasado, aunque mi hijo tenga 4 años, y dices, lo tengo descifrado, obviamente, el libro dice que haga esto, así va a ser. Y tus hijos no reaccionan así. O sea, no es un manual. Mira, eso es lo padre de ser papá, porque digo, puedes tomar 40, o sea, puedes tomar 50 cursos, leer 50 libros y nunca dejas de aprender. O sea, siempre tu hijo te va a poner un reto diferente a todo lo que has aprendido, ¿no? Claro. Oye, Juan Carlos, hablando ahora un poco de tu podcast, de Top List, platícanos un poco de tu carrera profesional y cómo llegas a esto. Pues mira, mi carrera profesional, a mí siempre me han gustado mucho las películas, me ha fascinado ir al cine, desde que tengo memoria. Así pongo en mi Twitter, desde que tengo memoria voy al cine. Entonces el cine ha sido como parte muy importante en mi vida, como que de repente hay ciertas etapas de mi vida que recuerdo por ir al cine. O sea, hay momentos, citas, situaciones que siempre lo relaciono con películas. Entonces, en algún momento, cuando salgo de la carrera, pues digo, oye, pues, ¿qué es lo que más me gusta hacer? Pues ir al cine, ¿no? Y empecé a buscar una oportunidad en las distribuidoras de películas. Me fui a todas, me fui a Disney, me fui a Universal, a 20th Century Fox, me fui a Sony, a todas. Y finalmente, digo, fue un poquito, digo, te lo voy a resumir porque la historia es muy, muy larga. Finalmente Ujú. pude entrar como asistente de mercadotecnia en 20th Century Fox y estuve ahí básicamente, pues estuve 22 años trabajando en 20th Century Fox y la verdad que fue una super carrera muy padre, muy divertida. Empecé como siendo asistente de marketing y acabé los últimos 12 años siendo director general de 20th Century Fox. Y aquí dice, ¿cuántos años tiene Juan Carlos? A punto de cumplir 52. Es un amigo mío que bien que lo sabe, pero bueno. En fin, el caso es que después viene una fusión de Walt Disney Company que compra 20th Century Fox y hacen una reestructura. Y ahorita estoy como, bueno, y obviamente me dicen, pues muchas gracias por haber participado. Y ya salí hace 3 años, 2019, y ahorita estoy haciendo proyectos por mi cuenta. Entonces, uno de los proyectos, yo tomé un curso con Osotrava, que tiene un podcast muy Ujú. exitoso, que es el podcast de Cracks. La verdad se me hacía una dinámica muy padre, digo, muy, muy interesante. Y dije, ay, pues me gustaría yo empezar a hacer el mío, o sea, y obviamente, pues mi especialidad o los contactos que yo tengo son de personas que están relacionadas al mundo del entretenimiento. Y lo más interesante, yo creo que hay muchas personas, pues que desconocen eh, qué se hace en ciertos trabajos. O sea, por ejemplo, hace poco entrevisté a Guillermo Arriaga, pues, yo le preguntaba algo que es muy obvio, que puede ser muy obvio, pero que nadie sabe, pues, ¿cómo es tu día? ¿Cómo es tu día de lunes a viernes? ¿Cómo es ese día Claro. de como ir a la oficina? ¿Qué pasa en la vida de un escritor? ¿Cómo te levantas a qué horas? ¿Cómo escribes? Y él me empieza a contar, pues, cómo empieza, cómo estructura sus novelas. Uno, por ejemplo, de repente puede pensar que Guillermo Arriaga tiene un cuarto lleno de papeles con hilos atrás, así para enlazar todas las historias y tener todo perfectamente bien hilado, literalmente bien hilado. Pero no, o sea, él me dice, no es así el proceso es 100% creativo, yo empiezo a escribir y los personajes me van contando su historia, así, tal como lo oyes. Claro. Yo digo, oye, o sea, no lo puedo creer cómo puede escribir. Este hombre escribe incluso en coches, o sea, o sea, si alguien va manejando en una camioneta en terracería, él va escribiendo.
que es una cosa de verdad Qué cañón. de locos, pero a ese grado llega su pasión. O digo, me ha tocado entrevistar de verdad a muchas, Como que humanizas mucho a estas sí, personas que son muy admiradas, ¿no? Por sí, sus fíjate, carreras o profesionales. por ejemplo otro es Jordi Rosado, que de repente tenemos esta imagen, bueno, de Jordi, en otro rollo. Hay gente, alguien me dijo, oye, ¿cómo se te ocurre entrevistar a Jordi Rosado? A ver, perdón, el cuate fue productor de uno de los programas, o más bien, del programa, no de uno, del programa más importante de entretenimiento en los noventas. Que eso, perdón, pues no cualquiera hace algo Sí, así. O por ejemplo, ahorita tiene un programa de entrevistas, bueno, es un en YouTube, espacio. tiene un canal de YouTube, un Ujú. espacio, y oye, tiene 3 millones de suscriptores. Cada una de las entrevistas tiene reproducciones de entre 8 a 9 millones de reproducciones. Sí, Y está quien me cañón. diga, ay, es que el segundón de Adal, a ver, no. El cuate tiene, o sea, una super Talento, sí. carrera, y ya ha logrado coses increíbles. Aparte, escribe y todos sus libros son bestseller. Entonces, bueno, básicamente lo interesante de Top List es que no entrevisto solamente a personas que se dedican al cine, sino pues es toda esta gama. Pueden ser escritores, pueden ser actores, pueden ser directores. Por ejemplo, ayer entrevisté a una chava escritora, conferencista, que se llama Adriana Macías, que tiene una particularidad que no tiene brazos. Y es una persona de verdad impresionante. Escribe, o sea, escribe con sus pies, todo de cuatro. O sea, no es nada más esta parte profesional, sino que tiene que haber una parte de inspiración. O sea, que la gente que platica estas cosas, pues tiene un origen también, o sea, y tuvo dudas, y tuvo situaciones complicadas como cualquier persona que puede escuchar tu podcast o el mío. Claro, que no se dio de la noche a la mañana, que muchas veces solamente ves la última Sí, parte, ¿no? sí, porque muchas personas dicen, ay, pero sí, claro, pues es que este cuate era amigo de, por ejemplo, Jordi Rosados, es que era amigo de Adal. Pues no era amigo de Adal, hay una historia atrás, ¿no? O sea, no sé, hay muchos casos, ¿no? O sea, todos tienen de verdad una historia bastante particular. Por ejemplo, otro es Fernando del Rincón, que yo lo admiro muchísimo, alguien puede decir, ay, bueno, pues es que este cuate siempre estuvo en Televisa. No, el cuate no tenía absolutamente nada y empezó su carrera Tuxtla Gutiérrez. Sí, en un cuartucho, así, Sí, en un cuarto de azotea, no tenía absolutamente nada. Y ahí empezó su historia. Entonces, ese tipo de historias son los que a mí me interesan perseguir y compartir con la gente que me puede escuchar, ¿no? claro, y tu objetivo en el podcast, como que al final del día, ¿qué quieres lograr exponiendo a todas estas personas, como tú dices, de su lado más, cómo empezaste, cómo es tu día a día, cómo es un día normal en tu vida, que no Pues estás fíjate que yo creo en el que el foco? objetivo final es justamente yo creo que inspirar a más personas, que el mundo del entretenimiento es muy atractivo para muchas personas. Ahorita están de modas ya sabes, las plataformas y Netflix y Disney Plus y Ujú. todas las que Star Plus y todas las que tú quieras. Pero el mundo del entretenimiento es súper amplio. Pueden ser desde eventos en vivo, puede ser de que te dediques a escribir, puede ser que te dediques a la televisión, a la cine, a lo que tú quieras. Entonces, es una gama enorme de cosas. Yo lo que busco, pues, digo, alguna persona que diga, oye, pues yo quiero, siempre me han dicho que los escritores se mueren de hambre. Ah, pues hoy escucha el podcast de Guillermo Arriaga y no se muere para nada de hambre, ¿eh? O sea, vive muy, muy bien, no Sí, tiene ningún problema en la vida, ¿no? Todo está también en la pasión que tengas de perseguir o sea, la meta y en la pasión que tengas para perseguir un sueño en particular. claro. Aquí nos están preguntando, tu podcast se llama Top List, para que lo Top List, busquen. de hecho ya acaba de salir el registro, me acaba de salir estas semanas, Top Ah, List con Juan súper. Carlos Lazo. Si gustan ahí seguirme, se los voy a agradecer muchísimo. Y ahí ya vamos por el episodio 24. Lo estoy sacando cada 2 semanas porque de verdad me encantaría sacarlo cada semana como tú, que lo haces cada semana, pero no me da la vida, lamentablemente porque sí, Sí, yo no tengo, bueno, creo que tú tampoco tienes como un equipo, pero yo, pues todo lo hago yo, toda la investigación, el contacto, la coordinación de la sí, entrevista, todo lo hago yo, 100%. Digo, salvo un poquito de edición
la edición del capítulo me ayuda una persona y los videos y esto también me ayuda otra persona, pero todo lo estoy haciendo yo. Entonces, por eso es cada 2 semanas, porque una de las cosas que hago también es que trato de preparar lo mejor posible la entrevista. Sí, eso es lo que trato de hacer siempre. Sí, y he escuchado alguna de tus entrevistas y siempre te vas a un tema muy específico, como que indagas en la vida personal de alguna persona, de la persona que estás entrevistando, y puedes llegar a hacerlo muy personalizado, como que rompes el hielo muy fácil porque sabes realmente ver lo que hay detrás, ¿no? Pues sabes que a mí o sea, si tengo oportunidad de platicar con alguien cercano a la persona que voy a entrevistar, lo hago. Aunque siempre tiene que ser acercamiento muy respetuoso. Eso lo aprendí también a punta de patadas, A la porque, mala. porque mira, la realidad es que yo, por ejemplo, justamente con Fernando del Rincón, tenemos un amigo en común que es José Alfredo Jara, que debe estar por aquí, saludos. Y él me ayudó mucho, la verdad, me ayudó mucho a conseguir entrevistas con los papás de Fernando del Rincón, pero siempre lo hice con el mayor de los respetos, siempre tratando de encontrar la historia del gran comunicador que es ahorita. Entonces, yo quería saber, pues, ¿cómo está el muchacho? ¿Quién era desde chico? ¿Qué hacía? ¿Qué platicaba? ¿Ya se vislumbraba que iba a ser un gran comunicador? Y entonces, la verdad, tanto el papá como su mamá me abrieron el corazón y de verdad me dieron mucha información muy buena. Pero me pasó con otro invitada, no voy a decir quién, que hice lo mismo. Sí. Hablé con la mamá, me contacté con la mamá porque ni siquiera hablé con ella y se enteró y se enojó muchísimo. Y con toda razón, porque yo creo que ahí invadí un espacio que no debía haber invadido. O sea, esos son temas, hay que tener mucho cuidado, cómo hacer ese tipo de acercamientos. Yo ahora lo hago con mucho más cuidado. Oye, y a ver, ahora vamos a cambiar, ahora del otro lado, Dime. porque esto es como un juego de tenis. Este, ¿Cuál de todos tus invitados, cuáles ha sido como que el que más te ha impactado? Ese es uno. ¿Y cuál es el invitado que quieres, que te dices, quiero este invitado y algún día lo voy a lograr? Alguien que te guste mucho, que te impacte mucho. A ver, me encantaría tener como invitado, yo creo que a Juan Lucas Martín, Ah, es porque muy bueno. él es la persona que me enseñó a empezar a conocerme. Por los cursos que dé, por la plática que dé, o sea, no voy enfocada a si crees en los ejercicios que él te dice que hagas, pero a mí me ha funcionado y yo lo conocí en el 2019. Bueno, sus cursos por azares del destino, porque ni siquiera era conocido en México. Y me encantaría tenerlo porque la verdad es que gracias a él fue como que cuando empecé todo este trabajo de autoconocimiento y hasta año y medio después, yo empecé el podcast, que fue que me atreví, después de haberme trabajado muchísimo en creencias, temas, inseguridades y demás. Entonces, a él me encantaría tenerlo por eso. Y yo creo que la persona que más me ha impactado, híjole, mira, he tenido 2 veces al doctor César Velasco como invitada en el podcast para hablar de temas completamente diferentes. Una vez hablé de salud mental y otra vez de la homosexualidad y las heridas de la infancia. Ujú. Me marcó, punto aparte de que hice mucho clic con él, su profesionalismo y cómo aborda temas tan delicados que impactan tu vida y la vida de todo el mundo, tan profundo, como que yo, la verdad es que hablar del tema de la homosexualidad durante la infancia, pues era algo que creo que a muchísimas personas le interesa y todo lo trato de enfocar como que a esta primera etapa que es tan decisiva en la vida de una persona adulta. Entonces, quitar tabús, quitar creencias que puedes creer ciertas cosas o no, cada quien, pero la información siempre te va a sacar de dudas y siempre te va a hacer más conocedor y siempre te va a resolver dudas. Entonces, mientras más información tengamos de temas que pues vives con ellos, y ahorita creo que con todas las redes sociales y demás es un tema muy sonado. Entonces, el doctor César Velasco fue un gran invitado, que ya lo tuve 2 veces, y
y Juan Lucas me encantaría que estuviera, por el cambio que hizo en mi vida. Ok, oye, y a ver, otra pregunta es, ¿cuál es el reto más grande que has tenido con el podcast? Híjole, aplicarlo. De verdad, aprender a no reaccionar, no vivir reaccionando. Que obviamente tengo una hija de 1 año y un hijo de 4 años. Entonces, todos los días es un reto de, de dar un paso atrás antes de que la reacción me coma, ¿me explicó? Y me pasó justamente hoy en la mañana que estaba pensando en esto, ayer me pasó, me agarró en mis 5 minutos, estaba en curva y pegué gritos y mi hijo lloraba y yo, fue como, todo lo que he estado estudiando ya valió en 3 minutos, pero Bueno, todos los es que nos eso. están viendo ahorita han pasado por eso, no se hagan, Sí, todos, exacto. sin excepción. Siempre tenemos un día que es peor que otro y la verdad es que sí, ayer Totalmente, me sí. pasó. Reaccioné llanto por toda mi casa, me tuve que ir a encerrar a mi cuarto a respirar y decir, te va a volver a pasar, Sí. relájate y vuelve a salir. O sea, fue como eso, el también perdonarme muchísimo, de que luego lees tanto y he aprendido tanto y lo tengo todo como que tan en la mente todo el día para hacerme consciente que cuando me gana la reacción es tienes que seguir trabajando, o sea, y nunca acaba. Oye, es que pasa una cosa con los hijos, porque, por ejemplo, cuando vas a un lugar público y se portan mal, no es que juzgan a los niños, sino juzgan a los papás, que qué Híjole, bárbaros, qué papás es más, durísimo. qué Sí, malos padres tienen estos chavos, ven nada sí, más como no ponen límites, qué barbaridad, qué mal exacto. educado está este chavo. O O sea, la esto es primera una... juzgada es la mamá, ¿no? Ah, De, claro, por supuesto. claro, ve como la Siempre la madre es la que tiene la culpa de todo. manipula. Sí, es durísimo. Y las primeras en juzgarnos, siento que somos nosotras. Espero que esté cambiando eso por, te digo, por toda la información que tenemos mucho más a la mano. Pero híjole, apoyarte más de mamá a mamá, porque por más que saques en redes sociales que mi hijo está lindísimo y ve cómo está comiendo ahorita y está divino, igual ese 5 minutos me aventó el plato. ¿Me explicó? Entonces, el primero dejar de juzgarte a ti y es un efecto dominó. Sí, bueno, es que todos los niños que no son como aparecen en Instagram, que se portan divino y los momentos Sí, son preciosos y están en sí, la no, alberca es durísimo. todos felices y todos contentos. Pero no hay momentos mucho más detrás de, pues siempre hay un momento de crisis y de situaciones difíciles y muchas complicaciones, ¿no? Y obviamente Sí, nadie pues va a poner esos momentos duros y complicados. Oye, María, y a ver, ¿y cuál, o sea, cómo decides quién va a ser tu próximo invitado? O sea, ¿cómo es según el tema que va surgiendo? ¿O es que la gente te empieza a decir, oye, pues quiero, oye, es que este tema me encantaría que lo tocaras y tú buscas un especialista? ¿O cómo funciona esto? mira, me ha pasado de todo porque he puesto a veces cajita de preguntas y mucha gente me ha contactado para, oye, yo soy experto en este tema, me encantaría estar en el podcast y bueno, lo contacto. Y también me ha pasado de, si estoy leyendo un libro y vi que lo recomendó en Instagram una niña, pues contacto a la niña, veo ella qué se dedica y cómo pudiera aportar al podcast. Como que siempre trato de seguir una línea de que sea especialista o psicóloga o doctora o especialista en temas de heridas de la infancia, pero se me ha ido dando como que una persona te recomienda a otra o ahorita la próxima semana voy a hacer un live justamente con una persona, una niña que se llama Daniela Ancira, que tiene una cuenta que se llama La Cana y trabaja en una fundación que se llama Reinserta. Para los que no la conocen, Ujú. Reinserta ayuda a gente, a niños sobre todo y adolescentes que crecen en la cárcel, privados de la libertad. Bueno, entonces esta Ok, niña oye, tiene, qué súper tema, es un súper tema. exacto, entonces esta niña tiene todo este proyecto y el otro día, un domingo, subió un libro que está Mira, leyendo Carla de, Cardones dice, perdón, dice, eres buenísima, María. Que ay, por cierto, Carla, yo te lo estoy mando un beso. siguiendo gracias a ti. Sí, ¿la Chistosísima, la escuchaste en el verdad, que se podcast? hizo todo un fenómeno. Saludos. Es lo máximo. Oye, entonces te digo, va surgiendo y me llega de todos lados. No lo planeo mucho y como saco cada semana, la verdad es que hay semanas que grabo 6 días seguidos
y hay semanas que no puedo, entonces no grabo uno, pero pues voy teniendo como de colchón. Ok, o sea, siempre, o sea, es digo, grabas y tienes a un invitado por si no sale el otro, ahí lo tienes como guardado. Sí, los voy teniendo en orden y pues ya tengo como mes y medio adelantado de grabaciones. Entonces, por cualquier cosa, mira, me ha pasado que una semana se enferma mi hijo, lo tuve que operar hace poco, no podía sacar episodio, pero ya me quedo tranquila de que está cubierto el programa. Oye, me habías platicado cuando te conocí que había un proyecto con Saskia Niño de Rivera. Sí, ¿Vas con ella? O sea, ¿cómo va eso? pues mira, ya está, voy a grabar justamente el próximo miércoles con ella, de esta fundación que te Súper. platico de Reinserta. Cuando salga el episodio lo voy a estar anunciando aquí, obviamente, y grabamos la siguiente semana con ella, que es lo máximo, la fundación. Justamente también ese es mi objetivo, ¿no? Romper paradigmas y el tema del trabajo social que hace Saskia, de reinsertar a la sociedad a niños y adolescentes que están destinados por la infancia que van a tener o que están teniendo a vivir una vida difícil o en conflicto o en las drogas o en el narcotráfico en nuestro país que pues no tiene que por qué condenarse así. Pues vamos a platicar de eso, va a estar muy bueno. Oye, y a ver, yo te pregunto, que a mí esos temas me cuestan un poquito más de trabajo, que de repente tomas unos caminos un poco como esotéricos. Ahí tuviste, por ejemplo, un invitado, Emi Pozos de Carta Astral. Ah, Esos temas, sí. por qué los tocas? ¿Cuál es? Mira, llegué a mí por Jordi Rosado, porque escucho su programa y entonces un día la entrevistó Jordi y empezó a hablar de la carta astral y la verdad es que como me dijo a mí en la entrevista, no se trata de que yo te convenza de que vayas a creer en la carta astral y en los signos y si tú sientes un llamado por saber más de eso, te va a hacer clic. No es que ella se sienta a convencerte, te lo juro que las estrellas dicen que tú vas a ser exitosísimo en tu vida. Simplemente es un camino que si decides creer en eso y te hace clic, lo vas a buscar y entonces estás como que en esa frecuencia, si lo buscas, te llega. Y la decidí entrevistar por eso, porque trato de ampliar, he hasta entrevistado acerca de una niña que tiene una marca de cuarzos, Pamela, su marca se llama Inside Out, fue mi primera invitada en el podcast y le va picudo y es súper conocida y está creciendo muchísimo. Entonces, la vez que trato de abarcar cualquier tema porque hay de todos para todo. ¿Me explico? Entonces, Oye, a ver, no sé si la gente que nos está escuchando ahorita tiene alguna pregunta. Bueno, tú las vas viendo también, ¿verdad? Tú sí, aquí ahí veo. conforme A ver. estamos platicando. Oye, otra entrevista que me llamó mucho la atención es Hola, la Carla. cultura tóxico. A ver, hay una, Tóxica del dice, un alcohol. deleite escucharlos. Ah, mira, Nueva York, abrazo. Muy Ay, qué bien. buena onda. Oye, hay otro episodio que escuché que es este tema de el alcohol, la cultura tóxica del alcohol con Con Regina Regina Cummings. Curi. Y Sí. está muy chistoso porque tú decías, yo creo que ahorita esta época está como muy descontrolado porque qué barbaridad, la gente Oye, tiene tú que mucha tienes información, hijos pero yo creo adolescentes, dime. honestamente que nuestra generación, había mucha, digo, es una cultura del alcohol tremenda, ¿eh? O sea, que está muy totalmente aceptado. Antes no había, por ejemplo, alcoholímetro y la gente iba a reuniones, se ponía unas buenísimas y salía, Sí, sin y como si nada, ¿eh? O sea, no había problema. ningún tipo de conciencia. Y se me hizo, la verdad es que bastante interesante cómo de repente se normaliza este tema del alcohol. Ahorita, uno de los peores pecados que puedes cometer es llegar a una reunión y te dicen, ¿qué te tomas? Nada, muchas gracias. Es Entonces tú gracias. todo se te queda viendo como, puta, este cuate, este es alcoholiquísimo, ¿no? O sea, ¿o qué le pasa? Tiene un problema emocional muy fuerte, o la Mira, gente se te queda viendo, ¿no? qué grueso. El tema del alcohol lo toqué porque siento que puede aplicar a varias edades. Entonces, si tienes hijos chiquitos, hay niños en la primera infancia que viven con papás, deja tú alcohólicos, que es un tema mucho más ya presente en una familia, pero simplemente papás que igual les encanta la fiesta y de lunes a viernes algo toman en su casa. Entonces, ¿cómo le está tomando a un niño, sobre todo en la primera infancia, y con qué está creciendo? ¿De qué está viendo?
Y luego si tienes hijos adolescentes como tú, ¿cómo lo vives en esto de, voy a ir a la fiesta, animo que sea el único que no tome? O pues todos mis amigos lo están haciendo, como que no, ¿me explico? Sí. Como que ese era un poco mi punto. No sé tú cómo lo vivas o cómo escuchaste el episodio cuando Lo escuché y salió. es curioso porque justamente ahorita mis hijos, mis dos hijos son deportistas, de hecho ahorita están en un torneo de tenis, y pues, digo, tienen como una vida como muy, muy disciplinada, pero obviamente también tienen estos temas de que salen y van a antros y ya empezamos con todo este tema. Y pues todo el tiempo le estamos tratando de platicar con ellos, pues que tengan cuidado, que no se trata de tomar drinks a lo loco. Si quieres tomar, claro que puedes tomar, pero pues con responsabilidad, ¿no? O sea, y por supuesto jamás de los jamases, ni tú tomes y te subas a un coche, manejes bajo los efectos del alcohol, o que o que te subas con una persona que está totalmente alcoholizada, ¿no? O sea, a un coche o algo por el estilo. Y ahorita yo sí noto como que sí hay muchos chavos que pues no tienen, no sí que, pues ningún límite, ¿no? Y debe ser complicado estar en una fiesta y pues de repente decir, oye, pues no, a ver, lo típico, shot, y de repente dices, oye, no me voy a echar el shot, o sea, perdón. A veces les digo, pues El háganse como que se negarte. lo echen, los tiran, ¿no? O sea, hagan eso, porque lamentablemente de repente hay una presión social bastante Eso te iba a fuerte decir. alrededor del alcohol. Regina, que da pláticas a colegios sobre todo en secundaria, habla muchísimo esto, lo que implica la presión social para que una persona tome. Entonces hay un adolescente de 12 años que por supuesto no le gusta el alcohol, por supuesto no se lo quiere tomar, pero es más su miedo a no pertenecer que lo que le pueda causar. Entonces Claro, es ahí donde entran los papás, o entras como papá, que pues, ¿qué le está haciendo falta a tu hija? Porque su miedo viene de no pertenecer, entonces hay algo atrás que le está haciendo falta. Y ahí va mi pregunta, me explico. Ahí es como que cuando entra mi objetivo del podcast. Ve a los papás, o sea, tú como papá, si te está pasando esto, ve qué está pasando en tu casa. ¿Por qué tu hija tiene tanto miedo a no pertenecer? O hijo, claro. Sí, ¿no? totalmente, totalmente. Sí, te digo, o sea, es todo un fino equilibrio de todo. Oye, a ver, hay un comentario de Martínez. De Eric Estaría bien que Martínez, sí. hicieran un episodio juntos. El tema del cine y la creatividad es muy interesante y aplicado a los temas de equilibrar tiempo, Tiempo, hijos y hijos. trabajo. Bueno, Mil sí, gracias, Eric. totalmente. El Pues tema, feliz. gracias por el comentario. Felices de la vida, claro que sí. Pues con mucho gusto. Y es lo más difícil, sobre todo la gente que se dedica a temas de cine. Por ahí había visto Daniel Birman, le mando un abrazo, ex productor de cine que se unió, un gran Ok. amigo, y es muy tenso, o sea, el tema de producir una película, tienes que estar 24/7, y bueno, o sea, es muy fuerte, es muy demandante el hecho de dedicarte al cine, como director, como fotógrafo, como escenógrafo, como productor, como sea, o sea, Sí, la verdad es que es muy guionista, demandante. claro. Sí. Oye, Juan Carlos, pues te agradezco muchísimo tu espacio para haber hecho esto. No sé si tengas alguna otra pregunta, quieres cerrar con algo. No, pues no, al contrario, agradecerte a ti. Finalmente tú fuiste la de la idea de hacer el día de hoy este live, que es mi primero, por cierto, pero bueno, El mío también. este, No entonces, creas. pues gracias a todos los que estuvieron aquí con nosotros. Mil gracias. Pues síganos a los podcasts que estamos comentando ahorita, Sí, Aprender Conciencia y Top List. Y son temas diferentes, pero yo creo que en los dos pueden aprender cosas muy padres, muy, muy padres. Y si les gusta, compártanlo, por favor. exacto. De todas formas, voy a dejar, ahorita averiguo cómo dejar guardado este live para las personas que lo quieran volver a ver o si se quedaron con una duda. Perfecto. Bueno, ¿Sale? pues te agradezco muchísimo, María. A ti, Te mando Juan un abrazo Carlos. y mucha suerte con tus hijos. Mucha suerte. Amor, amor. Hay que estar